Sí? Estem 11 de setembre del 2023, Gironella, Riu Llobregat, 2:15 o 2 d'una del migdia. Som a de Lassay Street i ens dirigim cap al pont de Williamsburg. La mare m'ha donat una sorpresa quan m'ha trucat per dir: què et sembla si travessem el pont juntes i anem a l'antic barri? La família se n'havia anat a viure a Brooklyn uns quants anys abans que ella conegués el pare. Williamsburg havia estat l'últim barri on havia viscut de soltera. Però mama, li dic jo, si tu detestes el Low Street, sempre et negues a travessar Houston Street. Quan venen parents d'Israel i volen anar a Ocean Street, ella sempre els porta a Houston, assenyala 6 carrils plens de trànsit i se'n va. N'estic fins al capdamunt d'Ocean Street, els diu. Doncs per travessar el pont suportaré East Side. A més, fa 30 anys que no he estat a Delancey Street. Sento curiositat. Mentre travessem el carrer brut i ple d'immigrants, ara negres i portorriquenys, en comptes de jueus i italians, queda parada de fins a quin punt ha canviat tot. Jo li dic que no ha canviat res, només el color de la gent i la llengua que s'hi parla. Encara s'hi conserva l'activitat comercial de Delancey Street, les botigues de roba barata, les parades plenes de sabates barrejades, la roba blanca a bon preu, els mobles a terminis, els milers de botigues petites que venen llaminadures i fulles d'afaitar, cordons de sabates i cigarrets, llanternes, fil d'estendre. Ens acostem a East Street i la mare diu: te'n recordes dels Levinson? M'agradaria saber si encara hi ha la botiga al mateix lloc. Sí que el recordo, esclar que me'n recordo. Si em penso que encara hi ha la botiga al mateix lloc. Algun dels nois treballa a la botiga? El més petit, el David, es deia, oi? Recordo que no va voler quedar-s'hi. Més endavant el vas conèixer, oi que sí? No s'hi va voler quedar. I sí, el coneixia. El veus mai ara? Fa 10 anys, al carrer 14, un home de constitució forta, mig calb, vestit amb un abric de xaviot deformat, de cabells foscos, suau i rinxolats, front alt i ample i ulls foscos i mig tancats darrere de les ulleres de muntura negra, em va dir dubtant: ets tu? Jo em vaig aturar i vaig mirar intensament el desconegut. David, vaig dir. Ell em va somriure. I a què et dediques ara? Soc periodista, treballo per diaris i revistes. Em vaig mirar amb insistència. Estava segura que no l'havia entès, periodista ni diari. I després va dir: t'agrada Baudelaire? I es va treure Baudelaire de la butxaca de xaviot. T'agrada el zen? Va dir. També en tinc sobre el zen. Va treure el llibre sobre el zen de la butxaca. 3 dies més tard ens van ficar al llit. La Altra meitat de París, la Rive Droite, una recopilació del segle, finals del segle XIX fins abans de la Segona Guerra Mundial, del Giuseppe Scarfe, tota gent que ha viscut a la Rue Droite. En aquest cas, el capítol 1, el nou Rue de Beaujolais, l'escriptora Colette. 1927. Eran solamente las 6 de la tarde, pero las luces de la casa estaban ya encendidas. Las ventanas dejaban entrar poca luz. Colette recibió a Walter Benjamin de pie ante el secretario donde solía depositar la correspondencia. Benjamin, de 35 años, se había sentado en un diván multicolor con el perro a su lado mientras escuchaba las respuestas que ella daba a sus preguntas. Colette, de 54, conversaba vertiginosamente en voz clara y decidida. Mientras hablaba sobre la condición femenina, confesó que la edad de los trastornos del humor propios de la mujer y de los desórdenes físicos y psíquicos ya hacía mella en su persona. Después siguió explicando que muchas mujeres podían desempeñar tareas de hombres, aunque no era menos cierto que durante algunos días del mes se comportaban de manera sobreexcitada e imprevisible. Eso sí, añadió, las mujeres eran incapaces de asumir responsabilidades públicas. Luego se dispuso a criticar a su compostura. Dijeran lo que dijeran, las mujeres jamás se comportaban como los hombres, llamaban más la atención. Usaban una larga boquilla para fumar y cruzaban las piernas de un modo diferente. ¿Y qué decir de tanta dieta y tanto ejercicio? Pronto acabarían tan planas como tablas. Les han inculcado el gusto por todo lo masculino y sobre todo el deseo de poder. Una vez desatadas sus pasiones, la mujer no conoce límites. Esa es su grandeza, pero la sociedad ha transmutado dicha grandeza en un instrumento de autoaniquilación. Al llegar el momento de la despedida, Walter Benjamin, fijándose en aquellos cuartuchos, le preguntó: ¿cuánto tiempo lleva viviendo aquí, madame?
5 meses. Bueno, ya lo sabe, ¿verdad? Esto es el antiguo Palais Royal. Las habitaciones son tan pequeñas que para hacerme un estudio he tenido que tirar un tabique. Antes estaban destinadas a las mujeres del palacio, solo sirven para hacer el amor, faire l'amour. Cuando llegó por primera vez a aquel apartamento un tanto lúgubre, Colette tenía un nuevo marido, el tercero y el más entregado a ella, Maurice Godequet, 16 años menor. Irónicamente había bautizado como el túnel a ese largo entresuelo al que se encontraba por la rue de Beaujolais y que tras un largo recorrido acababa por asomarse a los pórticos del Palais. Primero estuvo de prueba 2 años, pero en 1937 regresaría para siempre. Pero si estás casi en la acera, se le escapó al crítico André Villy. Ella hizo oídos sordos. Lleve cuidado con no dar un salto de alegría, se rompería el cráneo. Le aconsejó un gracioso sorprendido al ver uno de los techos tan bajos. Pero el alquiler también era bajo y además a Colette le bastaba con ponerse de puntillas para colgar los cuadros o las cortinas. La madera se vence, se quejó alarmada. No, madame, no es que se venza, es que se hunde, precisó el entarimador. ¿Y hasta dónde va a hundirse? Hasta donde Dios quiera que se hunda, madame. ¿Quién se lo iba a decir? Colette estaba en sus anchas en aquella morada suspendida sobre el bullicioso Passage du Perron. La primera mañana tras la mudanza, con los ojos aún cerrados, oyendo el arrullo de las palomas, el rastrillo del jardinero y el susurrar del viento entre las hojas, tuvo la ilusión de que se encontraba en pleno campo. Sí, había poca luz, pero desde la media luna de las ventanas se veía el desfile inmóvil de las columnas de la plaza porticada. Por la noche, atenuada por el fulgor de las farolas, Colette oía el maullido de los gatos que afilaban sus uñas contra la corteza de los árboles. Le parecía como si todos los murmullos de la noche entraran por un extremo de su túnel para salir tras haber acariciado su cama por el otro. Había aprendido a reconocer la sucesión de los ruidos en el tiempo desde los ruidos en el tiempo, desde los chillidos de los niños hasta las voces de quienes juegan al fútbol. El pequeño bulldog y la gata habían tardado poco en hacerse a aquella casa y el felino disfrutaba lanzándose de vez en cuando a recorrer frenéticamente las habitaciones. En muy pocos días un sentimiento de paz se había apoderado de aquellas estancias angostas. Colette trabajaba a gusto a la luz, encendida en pleno día de la Badjour Verde. Allí recibió la visita de un aspirante a escritor, Robert Barsillac, a quien desilusionó lo vulgar de su aspecto. Aún menos gracia tenía al moverse, pero cuando se sentaba era fácil olvidar lo demás y volvía a asomar la agudeza y el ingenio punzante de su personaje Claudine. A Barsillac le impresionó el timbre grave, ligeramente masculino de su voz y su acento provinciano y plebeyo capaz de vulgaridades y groserías. El padre Mugnier, más indulgente, veía en ella una mocosa incapaz de tolerar la menor disciplina, dispuesta a afirmar que la pureza era una tentación como cualquier otra. Más que al de literatura, a Colette le gustaba hablar de cocina, explicando los detalles de sus recetas. Mientras conversaba parecía como si estuviera viendo los colores y saboreando la textura de los platos. Sostenía que entre la medianoche y el alba se oían las setas brotar. Había oído abrirse un lirio azul. Solo 2 bronquitis sucesivas y una congestión pulmonar de la gata la obligaron a abandonar la casa. Fue en 1930. I ara dediquem aquest moment a les nostres mares Rosa Cardó i Carme Maria Prat Calveres, deixant esparcint part de les cendres de la mare en aquest 11 de setembre, que també serveix per homenatge a les víctimes de la dictadura xilena del Pinochet de fa 50 anys i a les víctimes dels atemptats de l'11S de Nova York de fa 22 i a totes les víctimes i la gent morta del món. Va per tots. Disfruteu de la vida. Petons, mames. Mira qué majo, el contraviento. Mira, mira qué majo. Mira els anellets, que monos, fantàstic. Ja?